Bienvenidos y bienvenidas a este tercer taller del curso de formación La corresponsabilidad como estrategia de cambio. En este tercer taller, como les habíamos mencionado, está enfocado a el tema de proyectos sociales. Principalmente entender algunos elementos fundamentales que queremos conocer al momento de diseñar e implementar proyectos sociales. Entonces está Paula con la presentación. Si Paula me puedes ayudar pasando. Paula. Está ahí, no sé si la están viendo ya. Sí, pásale por favor. Perfecto. Para ya empezar. Gracias, Pau. Entonces teníamos primero planteado hacer un ejercicio, pero vamos a mover la agenda y vamos a empezar con las presentaciones. Vamos a empezar con la experiencia justamente desde, como les habíamos comentado, la idea es entender ciertas experiencias de iniciativas que han tenido éxito en procesos de proyectos sociales. Y una de estas experiencias que vamos a conocer es justamente la de Activa tu Barrio. Y para eso nos acompaña Daniela Ugasi de Conquito. Pau, ¿le puedes pasar para presentarle justamente a Daniela? Daniela es economista con mención en Relaciones Internacionales y tiene una maestría en Gestión de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible. Ella actualmente es coordinadora de Desarrollo Económico en la Agencia de Promoción Económica Conquito y tiene mucha experiencia en estrategias de innovación social, creación de proyectos con valor compartido y estrategias y programas de responsabilidad social empresarial, tanto en empresas públicas como en empresas privadas. Ella también forma parte del Club de Economía Circular y muchas gracias por acompañarnos. Daniela, te doy paso. No sé si quieres compartir la pantalla para poderte... Solo una pequeña acotación antes de que Daniela intervenga. Muchas gracias, Daniela, por estar en este espacio. La idea y el objetivo de este taller es, por un lado, que ustedes tengan algunos elementos adicionales en cuanto a la conformación y a la presentación de un proyecto o una propuesta de proyecto social, ligado también con los fondos concursables de iniciativas ciudadanas que vamos a sacar en las siguientes semanas y que se ligan directamente también con el tema de corresponsabilidad, que es central de este proceso de formación. Entonces, sí les pedimos que estén atentos a los diferentes elementos que van a exponer las tres personas que nos van a acompañar durante este taller, sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, los beneficiarios, los objetivos que se plantearon y la implementación de cada uno de estos procesos. De igual manera, las preguntas que tengan, les pido que nos envíen siempre por el chat. Vamos a direccionar por ahí las preguntas y después plantearlas a cada uno de los expositores. Solamente ya con eso, muchísimas gracias por acompañarnos, Daniela. Tienes la palabra y cuéntanos si es que compartes la pantalla directamente. Buenísimo, muchísimas gracias por la invitación. Como ya me presentaron, mi nombre es Daniela Ugasi. Para mí es un placer poder pues compartirles un poco de la experiencia que hemos podido desarrollar en la ciudad de Quito, la Agencia de Promoción Económica con Quito, donde yo colaboro durante ya casi 6 años, ha venido trabajando con una visión de generar proyectos de triple impacto. Esto es importantísimo hoy en día y esto es algo que yo les quiero pues dejar un mensaje sobre qué es un proyecto de triple impacto y por qué hacerlo. Realmente hoy en día la función de desarrollar proyectos no solamente tiene que venir con una mirada de que el proyecto tiene que generar pues un rédito económico. Hemos visto durante años, ¿no es cierto?, cómo el desarrollo de los países, de las ciudades, del mundo, ha venido generándose con una visión de réditos económicos, en buscarle, pues, dónde podemos producir más, mejor, a menos costo. Y de esta manera nos hemos olvidado de lo que tenemos alrededor. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando realmente de las personas. Hemos dejado a las personas detrás. Los proyectos, tanto a nivel público o privado, generan pues solamente una visión del resultado del proyecto, más allá del beneficio de la persona que o trabaja, colabora para el proyecto, o a su vez tiene el proyecto un impacto hacia la persona. Esa es una de las visiones que esta visión de generar proyectos de triple impacto viene ahora muy enfocada en encontrarle
la necesidad para el ser humano, ¿no es cierto?, tanto a nivel del beneficiario o el aportante para que el proyecto se desarrolle, y por otra parte, el tema ambiental. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando de que todo tipo de proyecto, ya sea a nivel local o a nivel global, necesita de recursos. Y yo quiero hacerles una pregunta a todos ustedes, en la cual hagan una pequeña reflexión interna de qué podemos hacer sin los recursos naturales que tenemos alrededor. Realmente no podemos hacer mucho, ¿no es cierto? Entonces, realmente el punto aquí clave es entender que hemos vivido a lo largo de este tiempo con una visión muy económica del tema de desarrollo, pero olvidando los recursos naturales de alrededor y evidentemente también al ser humano. Voy a compartir ahora sí mi pantalla muy rápidamente para justamente ir reflejando las reflexiones que yo ahorita les estoy comentando. Y aquí se ve claramente, no sé de qué ciudades son las personas que nos observan, pero podemos ver, ¿no es cierto?, en estas dos fotografías, un Quito en 1960 y un Quito actual. Podemos ver, esto es alrededor del Estadio Olímpico. Muchos en la foto de la derecha pues verán el Quito que hoy tenemos, un Quito que tú dices, wow, qué desarrollado, lleno de edificios, pues vías, carreteras. Cuando en el Quito izquierdo, ¿no es cierto?, pues podemos ver que está un estadio en la mitad de un potrero, podríamos decirlo así. Aquí es mucho más claro el intercambiador Simón Bolívar, que se ve actualmente en la foto acá abajo. ¿Y qué es lo que era hace no más de, qué será, 50 años atrás, ¿verdad? 60 años atrás. Entonces, lo que quiero aquí comunicarles es que vemos este desarrollo de los proyectos a nivel económico y diríamos, pues, que en Quito tenemos edificios grandes, tenemos hermosas carreteras, tenemos hermosas vías, ¿no es cierto? Y eso evidentemente que mejora la calidad de vida de las personas. Pero claro, ahora nos preguntamos cómo estos proyectos han podido desarrollarse a nivel de la vida real de la calidad de las personas. Entonces, por una parte, evidentemente, este desarrollo económico, que solo lo hemos visto así, ha tenido un poquito de lado el tema de la inclusividad. Hemos visto y vemos hoy más que nunca en el tema de la adopción de la tecnología, por ejemplo, que muchas personas, y ahora todos estamos aquí conectados gracias a que tenemos acceso a un computador, a un celular o al internet. ¿Qué es lo que pasa con todas estas personas que no tienen? Hoy los niños, los jóvenes, no pueden educarse si no tienen acceso a la tecnología. La brecha que va a existir de pues diferencias entre una persona que ya accede a un cierto nivel económico y otra que no, va a ser mucho más amplia. Entonces hay que pensar en los proyectos de hoy en día también en el rédito social. ¿Por qué? Porque si yo hago solamente un proyecto con visión económica, pues estoy también dejando de lado mis futuros consumidores de ese proyecto. Un Quito sin planificación. Evidentemente las ciudades, y esto no solamente hablo de la ciudad de Quito, el 73% de las ciudades en Latinoamérica son ciudades poco planificadas, es decir, que por la migración, la alta migración que tenemos, ¿no es cierto?, en las grandes ciudades, la mayoría de estas ciudades, pues, ha tenido que encontrarse con asentamientos humanos poco, pues, planificados. Y evidentemente, lo que ya les comenté, la pues, contaminación. Y es aquí donde vuelvo con esta pregunta sobre que si existen recursos ilimitados y si podemos pensar en un crecimiento indefinido, realmente no lo podemos hacer. Y es aquí donde quiero comentarles que la visión de esta visión triple impacto y de dónde nace. Nace realmente de un acuerdo, más allá de estos objetivos de desarrollo sostenible que los tienen en pantalla, nace de un acuerdo en Rottingham, pues de diferentes países de Naciones Unidas y empresas que comienzan a observar que realmente tienen que hacer algo porque este crecimiento económico indefinido no nos está llevando como sociedad a ningún lado. Y ahí es donde se genera en primera instancia una agenda de trabajo conjunto entre las empresas privadas, entre los municipios, entre la sociedad civil organizada, de poder sumar esfuerzos y crear
proyectos sociales, proyectos, podremos hablar de la innovación social. Y luego les voy a comentar exactamente qué es este término de innovación social y por qué es tan importante. En el año 2000 se crea una agenda entre todos los países de Naciones Unidas, llamada, esto me pasé, perdón, está acá, llamada los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Estos objetivos eran 8, se los crearon por medio de solamente los países de Naciones Unidas que ocupaban altos cargos, ¿no es cierto?, dentro de diferentes comités en las Naciones Unidas, y estos países realmente hicieron una agenda muy, digamos, nosotros países del norte vamos a ayudar a los países del sur, sin ver realmente que teníamos que encontrar otros actores dentro de esta agenda que estaba muy desequilibrada. Esta agenda del año 2000 la construyeron con estos 8 objetivos. Hacia el año 2015 se plantearon varios objetivos y realmente hace poco, en el 2015, se dieron cuenta que estos objetivos no fueron alcanzados. Y eso les obligó a replantearse y decir, ok, algo está pasando, lo planificamos mal. ¿Y qué es lo que había pasado? Se habían olvidado de la sociedad civil organizada, se habían olvidado de las ciudades. Al 2050, que de hecho está a la vuelta de la esquina, el 70% de las personas vamos a vivir en ciudades. ¿Okay? Entonces, esto es importantísimo porque hoy en día las ciudades juegan roles súper importantes en el momento de generar decisiones, de crear proyectos. Igual, las empresas privadas, los emprendedores, las organizaciones de la sociedad civil y la academia fueron parte de esta planificación que se dio en septiembre del 2015, llamada los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la cual todo este grupo fue uno de los proyectos de mayor participación que se había logrado durante todas las décadas, y en este proyecto al final nació esta agenda en la que todos nos comprometemos a trabajar por estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los llamados ODS, y cada uno de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible tiene metas, y metas muy puntuales de cumplirla, y más allá de eso con indicadores que uno puede sumar sus acciones, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo interesante de todo esto es que estamos hablando de un proceso que va más allá de solamente pensar en un proyecto con miras a generar desarrollo económico, sino estamos hablando del proceso de desarrollo sostenible, ¿no es cierto? Entonces, bueno, aquí les pongo un poco esta, definición ya de lo que es el desarrollo sostenible, y de hecho lo que buscamos es que actualmente ustedes que están trabajando en la generación de diferentes proyectos, vean que cuando ustedes van a hacer un proyecto, lo esencial y lo más claro es encontrar cuál es el problema. Si ustedes van a hacer un proyecto solamente porque algo les apasiona, está bien, tienen que hacer las cosas porque les apasiona. Pero ese proyecto, esa idea, tiene que responder a una problemática. Y estos objetivos de desarrollo sostenible que les voy a volver a presentar, estos de acá, fin de pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, etcétera, están comentándonos y mostrándonos que existen problemáticas sociales, ambientales y también aún económicas o de la sociedad, como la corrupción, que tienen que ser solventados. Y estas problemáticas yo les invito a revisar en Google, métanse, Objetivos de Desarrollo Sostenible, metas. Hay 169 metas, quiere decir que hay 169 oportunidades para que ustedes puedan emprender un proyecto, ya sea social o ambiental o económico. Cuando hablo de encontrar la raíz del problema, realmente eso es esencial cuando ustedes quieran generar un proyecto, y específicamente un proyecto social. Un proyecto social no solamente tiene que ser visto como un proceso de generar caridad o filantropía, ¿no es cierto? Estamos viendo de generar realmente un ganar-ganar. Cómo yo, como empresa, estoy aportando ya sea al área de influencia directa donde me encuentro, ya les voy a comentar qué es lo que nosotros hicimos en Conquito con nuestros vecinos, o cómo yo como empresa o como individuo o como academia estoy aportando o impactando, ¿no es cierto?, negativamente al medio ambiente, y cómo eso me puede generar
pues problemáticas que luego puedo solucionar de una manera con algún proyecto. Entonces, nosotros como Conquito hemos identificado que pues somos una agencia de desarrollo económico, generamos proyectos, pero que estamos en un barrio. Estamos específicamente en el barrio de Chimbacalle, un barrio histórico de la ciudad de Quito. Y este barrio histórico tiene vecinos que viven ahí, algunos por años, por generaciones. El barrio de Chimbacalle tiene una historia muy peculiar porque es un barrio donde está el primer ferrocarril del Ecuador, la primera estación. Este ferrocarril tiene una historia a nivel del comercio que se generó alrededor, el comercio que venía de todas las ciudades, la sal que venía de pues la costa, ¿no es cierto? Los diferentes productos, y alrededor de eso se crearon fábricas en este lindo barrio, y evidentemente luego las fábricas se fueron de la ciudad de Quito y estas fábricas quedaron abandonadas. Conquito, mi oficina, se encuentra en una de estas fábricas abandonadas, y cuando nosotros llegamos éramos externos al barrio. Y de ahí comenzó a surgir una problemática. Comenzó a surgir la problemática de tener mucho tráfico porque gente venía con Quito por los servicios, de nosotros pues no hablar el mismo idioma que los vecinos, y los vecinos nos veían externos a este barrio. Es ahí donde empezamos a crear este proyecto social llamado Activa tu Barrio, en el cual vemos la importancia de poder co-crear, ¿no es cierto?, con las personas que viven ahí, y no solamente los vecinos. En este barrio hay el Teatro México, está el Museo Interactivo de Ciencias, está la misma oficina del ferrocarril del tren, y entre todos comenzamos a discutir sobre cuáles son las problemáticas del barrio, y de ahí nacen pues 3 problemáticas muy puntuales. La una, como en muchos barrios, ¿no es cierto?, de Latinoamérica, la inseguridad. La segunda, veíamos que había un problema a nivel de la convivencia entre las generaciones, un barrio con personas muy adultas y también jóvenes que no se entendían. Y el tercer problema que vimos, y más que un problema, una oportunidad, es que era un barrio lleno de historia, pero que estaba abandonado, y que realmente muchas de estas personas que viven ahí tenían un tema cultural, ¿no es cierto?, que les llamaba mucho, o sea, les llamaba a poder crear. Y comenzamos a ver que habían artistas, habían las personas que hacen los coches alegóricos para todo el Ecuador que vivían en este barrio. Y nosotros nos propusimos con ellos construir algo en conjunto. De ahí nace este Activa tu Barrio. Como les dije, nace de una problemática. Esto es lo primero que tenemos que ver. ¿Y qué es lo que hacía Conquito ahí metido? O nuestro vecino, la fábrica UNCO, los que hacen las ollas, los colegios. ¿Qué hacíamos trabajando para el barrio? El problema de la inseguridad no solamente que les afectaba a los vecinos, nos afectaba a nosotros trabajadores que todos los días íbamos a trabajar ahí. Habían el potencial de pequeñas cafeterías o pequeños negocios alrededor de Conquito y alrededor del barrio, en los cuales nosotros al final de la jornada íbamos a tomar un café o, yo qué sé, a la hora de almuerzo, almorzar ahí. Estas cafeterías tenían realmente muy poca, capacitación y muy pocos niveles de calidad dentro de la preparación de sus alimentos. Y es ahí donde nos dimos cuenta que era muy importante poder ayudarles, porque si querían pues promocionar este barrio como un barrio turístico, ¿no es cierto?, teníamos que ayudarles a capacitarse. ¿Y por qué Conquito lo hizo? Es ahí donde yo quiero que vean lo importante de un proyecto social que vaya más allá de ayudar a la gente. Conquito lo hizo porque su gente, es decir, yo como trabajadora o todos mis colegas, íbamos a comer a estos pequeños negocios, ¿no es cierto?, a las huecas, a las famosas huecas, y la verdad es que sí, muchas de las personas nos enfermábamos por comer ahí. ¿Qué es lo que pasó? El rato que nosotros les apoyamos a que estas personas se capaciten, muchas de las personas de Conquito dejaron de enfermarse y éramos mucho más productivas en la oficina. Entonces, el hacer este tipo de proyectos sociales no solamente tiene que ser visto como un tema filantrópico, sino realmente de un ganar-ganar. Es ahí donde viene este término llamado valor compartido. Es un término generado por un economista de la Universidad de Harvard, llamado Michael Porter, y él habla justamente que las empresas hoy en día
o los emprendedores o las ONGs no solamente tienen que trabajar por la causa, ¿no es cierto? O por la filantropía. Tienen que trabajar por este ganar-ganar. Yo qué doy a la sociedad o al medio ambiente y en réplica también ellos qué me dan a mí como ONG o como empresa o como emprendedor. Las innovaciones sociales son un concepto igual que nace del mundo del emprendimiento y pues si cada uno de ustedes quiere hacer un emprendimiento, por ejemplo, y cree que tiene una solución que pueda dar pues algún tipo de respuesta a la inequidad, al acceso a agua potable que es tan pues reducido, ¿no es cierto?, en todo el Ecuador o en Latinoamérica, al tema de la desigualdad de género. Si ustedes tienen una idea que va pues a dar una solución innovadora a todas estas problemáticas sociales con las que vivimos día a día. El tema de salud con el que ahorita vivimos, ¿no es cierto? Vemos tanta gente que no tiene pues ni siquiera un hogar. Ustedes pueden llegar a hacer una innovación social, pero no solamente pensando en apoyar con un proyecto filantrópico, porque eso no es sostenible. A la final tenemos que vivir también, ¿no es cierto? Entonces, ir viendo más allá de ustedes apoyar, cómo poder hacer un buen modelo de negocio y una buena propuesta de valor con el fin de poder también pues lucrar de este propósito, ¿no es cierto? Y más que nada mantener a su equipo. Eso es un poco lo que yo quería comentarles sobre el proceso de generar un proyecto pues social, la experiencia que nosotros tuvimos con el barrio de Chimbacalle, con esta metodología Activa tu Barrio. Dentro de los pasos muy rápidos, tal vez para darles ciertos tips, qué poder hacer. Lo primero que ya les dije, identificar la problemática. ¿A qué problemática ustedes quieren resolver, ¿no es cierto? Atacar. El segundo paso es tal vez identificar qué actores están alrededor, con quién ustedes pueden trabajar en alianzas, quién puede aportarles algo, quién de hecho es un líder positivo dentro de la comunidad con la que van a trabajar y quién también es un líder negativo. Ojo, los líderes negativos tienen que ustedes también estar chequeando porque todo su proceso de generar el proyecto puede derrumbar. Ir a hacer entrevistas con la gente, entender realmente la problemática. Una cosa es decir, sí, chuta, han sabido robar en el barrio de Chimbacay. Otra cosa es estar a las 12 de la noche en un espacio público del barrio, ¿no es cierto?, muriéndote del frío y viendo que realmente sí existe pues los asaltos. Y es ahí donde uno va afinando su proyecto y realmente entendiendo, ¿no es cierto?, cómo poder adaptarlo a la realidad y que otras personas lo puedan pues escalar y de esa manera ustedes ser sostenibles en el tiempo. No sé si tienen alguna pregunta o cómo es la modalidad para seguir adelante. Sí. Muchas gracias, Daniela. Nosotros estamos receptando las preguntas por el chat, entonces cualquier persona que tenga una pregunta puede escribirla. Entiendo, ahora voy a transmitirte unas preguntas que mencionan en el chat. Justamente preguntan qué hacen ahora para que el gobierno no termine con el proyecto del tren. No sé si es que ahí se involucra también el barrio de Chimbacalle con ese proyecto. Sí, de hecho, a ver, bueno, yo trabajo en el gobierno seccional en el municipio y es el gobierno local, el gobierno nacional quien está justamente viendo, ¿no es cierto?, algunos recortes dentro de su presupuesto y uno de esos efectivamente es el tren. No sé si a ustedes se hizo súper viral, pero dentro, por ejemplo, de las comunidades, en los chats, en Facebook, a mí me llegó desde mi WhatsApp, la comunidad liderada por un líder comunitario, Raúl. Él ha vivido en Chimbacalle toda su vida y ellos se organizaron para hacer una petición firmada por miles y miles de personas para justamente pedirle al gobierno nacional que no cierre este espacio, que es un espacio público, pero más allá de eso que le ha abierto las puertas a la comunidad. Entonces, esos son los tipos de procesos de participación. No les podría decir en qué se va a acabar, pero el que ya alcen su voz, el que se organicen, el que vean la importancia de apoderarse de los espacios públicos y de generar este tipo de procesos donde la comunidad exige, ¿no es cierto?, a los tomadores de decisiones
generar ciertas o otras pues, acciones es algo importantísimo. Y eso solamente se hace con comunicación y con liderazgo. Entonces, eso es lo que pudieron hacer y eso es lo que yo les podría mencionar. Daniela, muchas gracias por tu intervención. Yo tenía dos preguntas para ti. Por un lado, quería saber qué tipo de estrategias, si es que lo han implementado desde Conquito para justamente fomentar la participación de las personas del sector del barrio, como nos comentabas, cómo ha sido esta vinculación, cómo han impulsado esa participación. Y la otra que nos viene en el chat es cómo plantear un proyecto justamente, o qué tips tienes para que un proyecto que tiene justamente un impacto social también pueda generar algún tipo de rédito para las personas que lo están implementando, y por qué esto es importante, sobre todo en un contexto como el actual. Perfecto. Bueno, para responder la primera pregunta, nosotros, para hacer un proceso de vinculación con la comunidad, realmente tengo que ser súper sincera, nos demoramos un año. Fue sumamente difícil el poder entender la gobernanza social que existe en un barrio. Esto es importantísimo. Si ustedes van a hacer cualquier tipo de proyecto, ya sea a escala de un barrio, de una parroquia o de una ciudad, ¿no es cierto? Lo primero que tienen que entender es cómo funciona, quién está detrás, quién toma las decisiones. Como les dije, ¿quiénes son los líderes positivos? ¿Quiénes son los líderes negativos? Por ejemplo, en nuestro caso, este mapeo de actores nos hizo ver que el padre Richard se llamaba, el padre Richard era esencial en todo este proceso. Entonces, evidentemente fuimos a hablar con el padre Richard. Por otra parte, ir viendo cuáles son las dinámicas y más que nada las necesidades de cada una de las personas que viven ahí. En el barrio hay un mercado municipal, entonces fuimos a hablar con el área del municipio que se encarga de los mercados. Fuimos a hablar, es cuestión de gestión. En los proyectos realmente es gestionar, y lo más importante son las relaciones humanas. Si ustedes pueden empáticamente conocer cuáles son las necesidades de la gente alrededor y co-construir con ellos una respuesta a la problemática que ustedes vieron, ¿no es cierto? Eso les va a ayudar muchísimo. Dentro de tu segunda pregunta, ¿cuáles podrían ser pues estos tips y estos pasos, ¿no es cierto?, para hacer de un proyecto social un proyecto que genere réditos? Lo primero que les está comentando, y también, bueno, esto es para otra charla totalmente, es todo un proceso de emprendimiento e innovación social, pero es importantísimo que ustedes conozcan su propuesta de valor. Y yo les invito a que en Google busquen, si están realmente con ganas de hacer esto, busquen el proceso de Lean Canvas, L-E-A-N Canvas. Este es un proceso de emprendimiento normal en el cual tú vas desarrollando tu idea, ¿no es cierto? Y entendiendo cuál es tu propuesta de valor. ¿Qué quiero decir con esto? Es cómo tu idea genera una solución a la problemática que hayan podido identificar, pero una solución que realmente sea, como diríamos, ¿no es cierto?, súper increíble y que nadie más lo haya hecho, ¿ok? ¿Qué es lo que te diferencia a ti de tu competencia? Detrás de eso tienes que evidentemente conocer cuánto te va a costar hacer esto, quién te tiene que apoyar. Y ahí es donde vienen las alianzas. A veces decimos, ay, yo no voy a hacer porque eso es carísimo, yo no tengo idea, no tengo plata y realmente no lo voy a poder hacer. ¿Y qué tal si tú tienes realmente las ganas de sacar esto adelante y empiezas como todas las personas han empezado, ¿no es cierto?, en el garage de tu casa, generando, pues, impulsando tu propósito y tu idea con tu grupo de amigos, con tu grupo de familia, viendo qué tipo de aliados pueden encontrarse. Hoy en día también con el celular puedes ir viendo a quién es afín a qué y de esa manera ir juntando fuerzas y más que nada recursos, ¿no es cierto?, para poder llegar poco a poco a escalar tu proyecto. Y evidentemente, para poder hacerlo mucho más grande, sí que vas a necesitar recursos. Es ahí donde yo les fomento a que se preparen, a que preparen lo que llamamos un pitch, es decir, qué es lo que qué es lo que mi proyecto puede dar de solución innovadora a la problemática identificada, los costos, qué es lo que yo necesito para cubrir, ¿no es cierto?, esta problemática y más que nada también cuál es la inversión que requiero para escalar, ¿no es cierto? Y ahí, pues cuando tengan listo su pitch, que es este pequeño diálogo de en 3 minutos de explicar realmente de qué se trata su proyecto y para qué lo quieren hacer y quién es el público objetivo, ir a
buscar la cantidad de convocatorias que existen en el Ecuador. Por ejemplo, existe el coworking de impacto. Yo les invito a que vayan a buscarlo en el internet, o el mismo CENESID, que saca ciertas convocatorias para innovaciones sociales y les pueden dar capital semilla para que ustedes puedan arrancar. Y evidentemente luego ir buscando y viendo cómo poder escalar este tipo de proyectos es algo que ya se va a generar a largo tiempo. Muchas gracias, Daniela. Hay varias preguntas, pero en honor al tiempo no les vamos a pasar. Lo que te podría pedir tal vez es, yo te podría enviar por mail y si tal vez tú puedes responderles para luego enviar a los participantes en el curso. Con muchísimo gusto y realmente sí les animo igual a investigar un poco más sobre si ustedes quieren hacer pues ya un emprendimiento social, ¿no es cierto? Un proyecto que vaya más allá de solamente generar un aporte a la comunidad, sino que realmente dicen, oigan, yo quiero trabajar de esto. Les invito y les animo a que vayan a conocer esta metodología de Lean Canvas y que hagan el ejercicio. La vean y vayan con post-its haciéndolo y realmente les va a dar una visión mucho más clara de cómo poder escalar su proyecto. Gracias por tu tiempo, Daniela. Muchas gracias a ustedes y les deseo una buena tarde. Que les vaya muy bien. Gracias. Bueno, ahora vamos a continuar con los siguientes invitados. Voy a presentar en este momento, si me ayudas con la pantalla, Paula, a Daniela Chacón, que es la siguiente expositora del día de hoy. Ahí estás. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Dame 2 segundos. Ahí está la pantalla. Bueno, te presento Daniela Chacón. Ella es directora ejecutiva de la Fundación Tandem. Ella es abogada y máster en Administración Pública y fue concejal de Quito en el periodo del 2014 al 2019 y fue vicealcaldesa desde el 2014 al 2016. Durante su época como concejal, ella fue promotora de legislación para fomentar la participación ciudadana, el gobierno abierto y la movilidad sostenible, y fue creadora de un programa para denunciar casos de violencia sexual en el sistema de transporte público. Además, es cofundadora de la iniciativa Mujeres en Movimiento, que es una red iberoamericana para promover liderazgos femeninos justamente en la agenda de sostenibilidad, con un enfoque en movilidad sostenible. Es miembro del Consejo de Liderazgo de Placemaking y experta en implementación de políticas públicas urbanas con enfoque de género y participación ciudadana. Daniela hoy nos va a hablar también sobre cómo y qué elementos debemos tomar en cuenta al momento de diseñar e implementar un proyecto social que beneficie a nuestra comunidad. Bienvenida, Daniela. Cuéntanos si deseas compartir la pantalla. Chévere. Hola, muy buenas tardes con todos y con todas. Muchísimas gracias al Grupo Faro por la invitación y para mí es un gusto estar aquí con todos ustedes y pues poder compartir algo de conocimiento generado en estos años que les sirva a ustedes para la creación de sus proyectos y sus programas. Yo les voy a hablar y permítanme, les voy a compartir la pantalla. Aquí estoy. Ya. A ver. Perfecto. Yo les voy a hablar específicamente sobre los proyectos sociales en el esquema de los presupuestos participativos, ¿no? Que eso es como un esquema muy puntual y específico alrededor de generar proyectos en beneficio de una comunidad. En primer lugar, pues contarles, ¿no? ¿Por qué surgen los proyectos sociales? ¿Cómo surgen en el esquema de los presupuestos participativos? Los presupuestos participativos son mecanismos de participación ciudadana que existen en nuestro país desde hace mucho tiempo atrás, que nacieron además en Brasil y es una buena práctica que se ha exportado al mundo entero, en el cual la ciudadanía define qué hacer con un porcentaje del presupuesto de un municipio. En el caso de la legislación ecuatoriana, los presupuestos participativos depende de cada localidad, se enfocan ya sea en definir cómo se va a invertir un porcentaje del presupuesto general
del municipio. Y en otros casos se refiere específicamente al presupuesto que se asigna para hacer proyectos de participación ciudadana de incidencia comunitaria en los diferentes barrios y comunidades y territorios de las ciudades. En el caso específico de Quito, justamente los presupuestos participativos, y esto es cierto para casi todo el Ecuador, los presupuestos participativos se enfocan específicamente en un porcentaje que la municipalidad designa a cada una de las zonas territoriales para hacer inversión en los barrios y comunidades. Y pues la comunidad decide, en el caso de Quito es del 60% de ese presupuesto que se asigna. La comunidad decide cómo se van a invertir ese 60%. Durante mucho tiempo, los presupuestos participativos estuvieron enfocados únicamente en obra pública. Es decir, de hecho, la legislación quiteña específicamente, que es el ejemplo que yo les traigo, establecía, y esto es cierto de igual manera para muchos municipios, establecía que lo único que yo puedo decidir en la comunidad para los presupuestos participativos era la obra pública. Entonces, que la cancha, que los bordillos, que la repavimentación, que la casa comunal y todas estas cosas que por supuesto que son importantes, pero que no necesariamente atienden a todas las necesidades de la comunidad, ni tampoco a todas las expectativas y cosas que un barrio o una comunidad quiere hacer. En ese sentido, pues nosotros reformamos la ordenanza de participación ciudadana en el periodo pasado, y una de las cosas que formó parte de la discusión en el Consejo Metropolitano en ese entonces fue justamente ampliar el espectro de los presupuestos participativos para incluir los proyectos sociales, entendidos estos desde la perspectiva de que la comunidad no solo tiene necesidades de infraestructura, y que el municipio no solo debe proveer infraestructura, sino que hay toda esta serie de conjunto de elementos y necesidades y aspiraciones también de una comunidad que pueden ser trabajadas en conjunto con el municipio, que pueden obtener financiamiento del municipio y que además se pueden convertir en un proyecto participativo. Entonces, un poco esa es la justificación política y legal de los proyectos sociales para presupuestos participativos que fueron aprobados en la reforma de la ordenanza que se hizo en el año 2016 y empiezan a ejecutarse recién en el año 2017. Entonces, son bastante nuevos, todavía están en proceso de aprendizaje tanto desde los barrios y comunidades como desde el municipio para entender claramente cómo se articula, cómo se crea un proyecto social y cómo se aprueba un proyecto social. Les cuento que en el primer año de implementación de la ordenanza tuvimos casi 0 proyectos sociales aprobados porque el municipio evaluaba la factibilidad del proyecto social en función de los mismos parámetros con los que evaluaba la factibilidad de la obra pública. Yo presidía la Comisión de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto y nosotros hacíamos ejercicios continuos con la Dirección de Participación Ciudadana del municipio de Quito, y les decíamos, oigan, pero no puede ser que los funcionarios estén evaluando los proyectos sociales con la misma lógica del proyecto de la obra pública. Entonces, ahí empieza a cambiar un poco también la lógica de cómo el municipio ve a los proyectos sociales y ya se empiezan a generar documentos propios de los proyectos sociales. Entonces, ¿qué cosas debemos tener en cuenta cuando vamos a desarrollar un proyecto social para someterlo a aprobación de presupuestos participativos? Hay que alinearse con el plan de desarrollo del municipio, es decir, tengo que saber bien qué metas tiene nuestro plan de desarrollo para orientarnos a esas metas. Hay que responder a la realidad territorial de nuestro sector, es decir, no me voy a inventar un proyecto social que está súper alejado de las realidades de nuestro sector, porque los parámetros bajo los cuales las municipalidades evalúan los proyectos sociales, y en este caso específicamente el de Quito, es justamente en función del diagnóstico territorial y de necesidades que se tiene para cada sector. Entonces, un primer ejercicio importante es hacer un diagnóstico participativo entre los miembros de la comunidad. Bueno, ¿cuáles son las necesidades que tenemos? ¿En qué nos podemos enfocar y qué realmente nos hace falta? ¿No? Ampliemos la discusión, no pensemos solo en la obra pública. Si vamos a pensar en el proyecto social, entonces ampliemos la discusión y llegamos a un verdadero diagnóstico participativo. Luego, articularnos a la gestión municipal para evitar dispersión de acciones. Es súper importante tener también mapeado qué programas sociales está ejecutando el municipio, no necesariamente en nuestro sector, pero que son parte de la política social que tiene el municipio, a la cual nosotros también nos podemos alinear, porque eso nos va a dar una mayor posibilidad de que nuestro proyecto sea aprobado.
Y como cuarto punto, identificar qué mecanismos de cogestión o gestión compartida puede asumir la comunidad en el proyecto social. Aquí entonces nosotros tenemos que hacer un FODA de nuestra comunidad, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos? ¿Con qué recursos humanos contamos? ¿Tenemos espacios comunales o no? Nosotros podemos brindar o no alimentación para el proyecto social que queremos hacer, porque los proyectos sociales se tienen que presentar con este componente de cogestión, ¿no? Y de qué es lo que la comunidad pone para sacar adelante el proyecto. Entonces, ¿cómo desarrollar el proyecto, ¿no? Una vez que yo ya tengo este mapeo, este FODA de mi barrio, una vez que tengo el mapeo de la información de las necesidades de mi sector y que tengo además identificado cuáles son las metas que establece el municipio para estas necesidades que nosotros hemos planteado, entonces ya tengo esta primera impresión, ¿no es cierto?, de hacia dónde puedo orientar yo mi proyecto. Con eso no simplemente nos lanzamos y decimos, es que nosotros queremos hacer un proyecto cultural. Bueno, pero ¿cómo quieres hacer ¿en qué te quieres enfocar, ¿no es cierto? Entonces, para poder enfocar estas ideas maravillosas que tenemos de proyectos sociales, tenemos que hacer este primer ejercicio de diagnóstico, identificación de necesidades y de mapeo de actores y de cosas que tenemos para poder orientar adecuadamente nuestro enfoque para desarrollar y para concebir un proyecto. Después de que ya tengo, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo hago el diagnóstico participativo, no? Es decir, ¿cuál es el problema o necesidad que quiero intentar resolver con el proyecto? Nosotros tenemos que tener súper claro a qué le estamos apuntando, cuál es el objetivo que quiero resolver con este proyecto social, o no necesariamente resolver, pero pues aportar a resolver probablemente. Cuáles son las características actuales de la situación o problema, ¿no es cierto? ¿En dónde estamos, no? ¿Cómo se manifiesta ese problema? ¿Qué efectos produce? ¿Cuáles son sus causas y sus consecuencias? Porque eso además nos va a ayudar a concebir el proyecto social y a justificar también por qué es necesario. Luego tenemos que identificar a quién o a quiénes afecta el problema, ¿no es cierto? Es decir, qué parte de la población, esto se comparte además con otros barrios, esto es un problema que es más amplio de nuestra comunidad o no, está afectando específicamente, por ejemplo, a población vulnerable o no. ¿Y desde cuándo tenemos este problema? Es decir, ¿es algo nuevo o es algo que ya es tan recurrente en el barrio que, por ejemplo, requiere de una solución inmediata? Después, obviamente, que tenemos ya nuestro diagnóstico, que yo les recomiendo que se haga de manera participativa y utilizando además metodologías creativas como mapas emocionales, por ejemplo, que creo que son una herramienta súper chévere para hacer diagnósticos participativos. Pasamos a identificar, ¿no es cierto? Bueno, ya tenemos la idea de lo que queremos hacer, ya tenemos un diagnóstico, ya sabemos cuáles son nuestras necesidades, ya sabemos cuáles son nuestras fortalezas, ya tenemos identificado qué proyecto quisiéramos hacer. Entonces ahí sí tenemos que empezar a determinar cuál es el objetivo general y cuál es el objetivo específico. Yo aquí les traje un caso de éxito que es del Comité del Pueblo de La Bota, que ya les voy a dar información un poquito más en detalle en unos minutos nada más. Claro, aquí la Bota se dio cuenta, no es que se dio cuenta, porque además vivía con esto. La Bota es un barrio en el Comité del Pueblo, para quienes no conocen, y tienen muchas quebradas alrededor. Y como ustedes saben, lamentablemente en Quito las quebradas tradicionalmente han sido sitios para botar la basura, los escombros. Entonces, claro, el barrio apestaba continuamente. Si todo el tiempo estaba sucio, además las quebradas se convertían en espacios no solo de suciedad, de acumulación de basura, sino también de inseguridad. Entonces el barrio decidió que primero se dio cuenta de que el municipio tenía un plan para recuperación de quebradas, que había un mandato además, vía ordenanza que se aprobó en la administración pasada, en la cual ya se establecía que las quebradas eran patrimonio natural de la ciudad y que tenían que ser cuidadas y que tenían que ser recuperadas. Entonces el barrio ve ahí una posibilidad enorme de presentar un proyecto social cuyo objetivo sea la capacitación y la sensibilización a los ciudadanos sobre las quebradas, sobre el cuidado y la corresponsabilidad que cada uno de nosotros tiene que asumir en el cuidado de la quebrada. Que no podemos esperar, ¿no es cierto?, que el municipio nos limpie la quebrada, que puede ser parte del proyecto, y luego, claro, al día siguiente vamos todos a botar la basura otra vez en la quebrada. Entonces, a la comunidad de La Bota se le ocurrió que sería fantástico, una vez que tenemos claro que ese es un problema grave de nuestra comunidad, que estamos conviviendo entre basuras e inseguridad, que nosotros mismos estamos
promoviendo esto y que es un problema que se nos escapa de las manos además y que no lo podemos hacer solos. Entonces, identificaron la necesidad, identificaron cuáles eran sus objetivos generales y específicos, ¿no es cierto? Luego presentas la descripción, hace una descripción del proyecto, qué actividades quieres hacer. Entonces, por ejemplo, en el caso de la bota, habían charlas de sensibilización, talleres para recuperación de paisajismo en quebradas, había mingas de limpieza y de recuperación de las quebradas, había talleres de huertos urbanos para luego poner en las quebradas recuperadas. Entonces, pues se establecen todas estas actividades que se querían hacer en función de este objetivo que yo ya me había planteado, que era que la comunidad se empodere para cuidar las quebradas y obviamente un cronograma de trabajo, ¿no? Y luego hay que identificar claramente la población beneficiaria, como les decía, a quienes se dirige el proyecto. En el caso de la bota, obviamente, era al barrio en general, pero también la gente de la bota levanta información, que además también consta en el municipio, sobre la composición etaria y la composición de la población del barrio. Entonces, por ejemplo, encuentran que hay muchísimos adultos mayores, que hay muchísimos niños, entonces ahí encuentran específicamente una población vulnerable que podría resultar aún más beneficiada de un proyecto de esta naturaleza porque obviamente son los más afectados, ¿no? Entonces eso también inclusive le da mucho más valor al proyecto para que éste pueda ser elegido en las asambleas de presupuestos participativos y reciba el financiamiento del municipio. Después, ustedes tienen que identificar qué necesitan, ¿no es cierto? O sea, qué materiales van a necesitar para su proyecto social. Si vamos a hacer talleres de sensibilización, necesitamos capacitadores, necesitamos carpas, necesitamos espacios, tenemos o no tenemos espacios. Y aquí es donde nosotros identificamos qué es lo que nosotros tenemos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el aporte del barrio, del sector, de la comunidad, de la comuna, del cabildo, en fin, que nosotros podemos darle al proyecto? Entonces, si nosotros tenemos una casa comunal, o en la cancha, por ejemplo, el barrio, sabemos que podemos hacer ahí las capacitaciones. Entonces no necesitamos, por ejemplo, alquilar un sitio. Tenemos además en el barrio unos expertos en temas ambientales que nos pueden ayudar a dar las capacitaciones. Tenemos en el barrio a la profesora que trabaja en la Universidad de X y Z que están haciendo investigación con los alumnos sobre cuál es el efecto de la basura en las quebradas, me invento. Entonces, vamos a contar con el apoyo de esa universidad porque está como parte de los acuerdos que estamos generando con el barrio, ¿no? Entonces, aquí, en esta parte de los recursos, es súper importante que ese mapeo y ese FODA que ustedes hicieron inicialmente de qué tengo en mi barrio, qué tengo en mi comunidad. Aquí es donde es clave porque puedo forjar alianzas, porque puedo identificar qué sí tengo y ya es una fortaleza importante y además puedo identificar también claramente qué no tengo y qué me falta y ahí es donde yo desarrollo obviamente el proyecto social. Y ya mismo termino para que podamos responder preguntas porque veo que creo que están llegando preguntas, no estoy segura. Y qué es importante no incluir, es decir, también es importante tener claro qué es lo que el municipio no va a evaluar, no va a dar la prefactibilidad, ¿no es cierto? Es decir, no piensen en proyectos que sean únicamente contratar personal de una organización para hacer capacitaciones. Es decir, por ejemplo, estos proyectos normalmente se caen. Queremos hacer capacitación en nuestro barrio para fomentar las habilidades técnicas para mejorar la empleabilidad. Si bien es algo importante, los proyectos sociales no son el espacio para este tipo de iniciativas, porque esto tiene que ser un tema que beneficie a la comunidad en general y que esté alineado a las metas del plan de desarrollo del municipio. Entonces tenemos que pensar en las competencias municipales, tenemos que pensar en los temas que mejoran nuestra calidad de vida en el entorno comunitario para presentar eso como proyecto social. Si es que vamos a pensar que a través del proyecto social nos van a contratar a nuestra organización que tenemos en el barrio para que nosotros hagamos las capacitaciones, pues el municipio no asegura que el proyecto social que se genera contrate a la gente del barrio necesariamente a todos, tal vez algunos sí, algunos no, pero ese no es el objetivo del proyecto social, sino obviamente la incidencia comunitaria. Y la transformación del problema que se ha identificado se quiere resolver a través del proyecto social. Que el proyecto implica adquisición de bienes, obviamente, de bienes inmuebles, imposible.
que el proyecto implique además la adquisición casi en su totalidad de bienes muebles, ¿no? Es decir, si queremos hacer los talleres de sensibilización para que la comunidad sepa exactamente cómo cuidar la quebrada. Si es que yo pongo en los recursos y en el presupuesto que estoy armando que de los, no sé, digamos, de los $15,000 que me va a costar el proyecto, $10,000 son solo compra de materiales, entonces no es un proyecto social. Ahí simplemente hay un beneficio específico de un contrato para comprar determinadas cosas y no para hacer una incidencia comunitaria. Y luego, claro, no se pueden contemplar donaciones en dinero o en especie para el proyecto social y más allá, o sea, hay que especificar el aporte del barrio para la ejecución del proyecto social, pero no se pueden recibir como grandes donaciones de dinero para el proyecto social por parte de otras organizaciones. Se pueden generar acuerdos de cogestión, eso sí es importante, que tienen que ser aprobados por el municipio, pero no simplemente como recibir donaciones para ejecutar el proyecto, porque obviamente para eso le estamos pidiendo plata al municipio. Aquí yo les traje la ficha que se utiliza para llenar que utiliza el municipio de Quito para analizar la prefactibilidad de un proyecto social. Entonces yo les puedo dejar esta información para que ustedes vean aquí todo lo que el municipio de alguna manera revisa y pide. Y lo que les contaba del caso del Comité del Pueblo, que en el año 2017 ganó este proyecto social de recuperación de quebradas, San Francisco, Orinaz y San Antonio, que en las asambleas de presupuestos participativos, porque claro, una vez que yo creo mi proyecto social y le entrego al municipio mi proyecto social para que el municipio analice la prefactibilidad, paso esa primera parte, ¿no es cierto? Esa primera fase, el municipio le da ok a la prefactibilidad de mi proyecto social y luego voy a la asamblea de presupuestos participativos donde yo le tengo que convencer al resto del barrio. No solo del barrio, sino de los otros barrios de la zona a la que pertenezco que voten por mi proyecto, ¿no es cierto? Entonces también es importante que cuando uno está armando un proyecto social y un poco yendo hacia el final de la charla de la Dani Ugasi, que les decía que hay que armar un buen pitch, que hay que hacer una buena presentación. Acá es lo mismo, porque acá le estamos pitchando el proyecto social a la comunidad para que todos estén de acuerdo en que la poca plata que el municipio da, por así decirlo, para los proyectos de la comunidad, se la van a dar a nuestro proyecto, ¿no? Entonces, por eso es que es súper importante la solidez con la que se arma el proyecto, con todos estos pasos que yo les he dado, y el trabajo comunitario que se hace además para que sea un proyecto que tenga esa incidencia, que permita que cuando yo vaya a la asamblea de presupuestos participativos consiga los votos inclusive de barrios que no son de mi sector, pero que entienden claramente que esos, digamos, $200,000 que existe para ese año, para esa zona, pues parte de esos 200,000, 15,000, digamos, que cuesta mi proyecto, nos lo van a dar a nosotros, ¿no? Entonces, en este caso, el Comité del Pueblo consiguió todos los votos, la Bota consiguió todos los votos, porque obviamente el proyecto estaba súper bien planteado y la comunidad además entendió, la comunidad más amplia, entendió que el manejo adecuado de las quebradas era algo que iba a beneficiar a todos en general, ¿no? Y así es como, pues, la Bota se convierte, como les digo, en este proyecto. Pero no se ve la imagen. Bueno, en este proyecto social que tuvo mucho éxito. Yo aquí brevemente solo, qué pena, no se carga, perdón. Aquí les decía que el objetivo, ¿no es cierto? El objetivo de ellos fue el fortalecimiento de las capacidades locales de los vecinos que viven junto a las quebradas para la apropiación y cuidado de las mismas. La justificación que ellos generaron fue justamente alrededor de alinearse al programa de limpieza de quebradas del municipio y a la ordenanza municipal que ya establecía la protección de las quebradas. Y finalmente ellos establecieron entre sus actividades capacitación, sensibilización sobre importancia de quebradas y corresponsabilidad, mingas de mantenimiento y limpieza, paisajismo para contrarrestar el depósito de escombros, basura y la eliminación de los malos olores que emanan desde la quebrada. Y otras actividades pues que también estaban incluidas en el proyecto. Intenté conseguir la ficha del proyecto, antes todo esto estaba subido en gobierno abierto, pero lamentablemente esa información ha sido removida. De todas maneras, la persona que manejaba
todas las fichas de presupuestos participativos, me ofreció tratar de buscar en sus archivos. Si es que me manda hasta la próxima semana que me ofreció, yo les mando a ustedes a través del Grupo Faro, por supuesto, porque ahí ustedes van a poder ver específicamente, en un caso de éxito de la ciudad de Quito, cómo se estructuró el proyecto social a partir de estos lineamientos que yo les he dado. Así que eso, traté de ser lo más concreta y rápida posible para que tengamos un espacio para conversar y responder preguntas. Y aquí igual les dejo mi información de contacto en caso pues que ustedes quieran profundizar cualquier información. Yo pues a las órdenes, encantada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniela. ¿Te puedo pedir que por favor los links de las fichas que mostraste las pongas en el chat? Ya. Están pidiéndolos por ahí. Y mientras hay varias preguntas, hay bastantes preguntas, pero vamos a tratar de abordar algunas al menos. Hay muchas preguntas sobre los actores como tal que pueden participar en un proceso de presupuesto participativo. ¿Quiénes pueden participar en un proceso así? ¿Quién finalmente genera la propuesta del proyecto? Y en esta lógica también, ¿qué competencias o qué facultades tienen, por ejemplo, las organizaciones barriales para poder presentar dentro de los presupuestos participativos de una iniciativa? Esta pregunta es súper importante porque pues, los presupuestos participativos están en función de las necesidades de los barrios. Entonces, los presupuestos participativos pueden ser presentados por organizaciones barriales, comités pro mejoras, pero también pueden ser presentados por organizaciones de la sociedad civil que están trabajando en un barrio. Es decir, lo ideal es que ahí exista un acuerdo. Porque quienes votan en la Asamblea de Presupuestos Participativos principalmente son los representantes de los barrios, es decir, también hay representantes de organizaciones de la sociedad civil, pero como son estructuras territoriales, los presupuestos participativos, entonces la preeminencia de la representación es barrial, ¿no? Entonces, normalmente lo que se ve en los casos de presupuestos participativos exitosos es un acuerdo entre el comité barrial y las organizaciones barriales que existan. A veces hay comités de seguridad, a veces hay comités de inclusión, es decir, un poco depende de cada barrio, de cómo se organice, y pues un colectivo ciudadano o una organización de la sociedad civil. Hay el caso, por ejemplo, de un festival de rock en el sur, en San Bartolo, que creo que se ganó los presupuestos participativos en el 2018 para hacer un festival de rock. Y ahí la propuesta fue de los colectivos de rock, pero se juntaron con los presidentes de los barrios de San Bartolo para poder obtener los presupuestos participativos. Entonces, ahí sí es súper, los actores son amplios, es decir, los actores son ciudadanos, porque la participación ciudadana no se restringe solo al barrio o al comité barrial o a la organización jurídica, porque en este caso además es importante señalar que no importa si tu organización tiene o no personería jurídica, el municipio no evalúa si es que tú existes jurídicamente para otorgar el presupuesto participativo, porque esa no es la lógica del presupuesto participativo, sino que evalúa todo este otro conjunto de elementos, pero lo que sí definitivamente es un factor que garantiza, por así decirlo, el éxito, es este acuerdo entre organizaciones, colectivos y organizaciones barriales para presentar el proyecto social. De acuerdo. Pensando ya en la propuesta del proyecto social como tal, dos preguntas. ¿Qué crees que es un elemento que hay que tener en cuenta principalmente para la factibilidad? Y también pensando que hay recursos limitados y que se busca generar justamente un impacto amplio en los barrios, ¿qué estrategias o qué tips nos puedes dar en cuanto a cómo mantener la sostenibilidad del proyecto más allá de los fondos específicos? Bueno, esa es una pregunta súper importante porque ha habido pocos casos y, como les digo, los proyectos sociales todavía son una instancia súper nueva en la legislación ecuatoriana. Es más, de hecho, yo les soy franca, no sé en qué otros municipios del país existen. Obviamente conozco el caso de Quito por experiencia propia, pero ya en ese entonces nosotros éramos pioneros en incluir proyectos sociales en presupuestos participativos. Así que primero en sus ciudades averigüen, revísense la normativa de participación ciudadana de presupuestos participativos y vean si es que el proyecto social es una opción para presupuestos participativos, porque si no toca buscar otras opciones. Han sido un par de casos en el caso de Quito que han logrado un segundo año de financiamiento, por ejemplo. O sea, el proyecto, y el caso La Bota es uno de esos. El proyecto fue tan exitoso que se volvió a presentar el siguiente año para continuar y
volvió a ganar. Pero otra cosa que hicieron en la bota que fue súper interesante es que ampliaron el espectro de socios. Entonces, en ese FODA que yo les decía del barrio y en ese mapeo que se hizo de actores, encontraron tanto actores académicos que, por ejemplo, permitieron que las universidades, en este caso específico la bota fue la UDLA, que con el presupuesto que la UDLA tenía para, por ejemplo, realizar investigación, hicieran investigación y vinculación comunitaria. A veces las universidades tienen algo de presupuesto para vinculación comunitaria, pues escogieran a la bota para hacer ahí su inversión. Y además mapearon a las empresas privadas del sector que se iban a beneficiar con la iniciativa. Y este fue un ejercicio súper complejo que hizo el barrio, pero que sirvió muchísimo porque es una zona súper comercial, el caso de la bota específicamente, y entonces pudieron encontrar un montón de actores que no necesariamente eran las grandes empresas privadas. Eso es súper importante, chicos, porque a veces nosotros pensamos que vamos a verle a la súper empresa que tiene el mega programa de responsabilidad social y tal vez ahí vamos a conseguir fondos para nuestro programa. Esos fondos a veces son súper competitivos y difíciles de conseguir y necesitas como mucha trayectoria y mucha experiencia probada para que te den. Pero en cambio, nos olvidamos a veces de estas organizaciones medianas y semigrandes, por así decirlo, que son más locales, que tienen una incidencia tal vez más local y que están súper interesadas en el apoyo al barrio. Entonces, ese mapeo que hizo la bota, por ejemplo, permitió que se generara un fondo común de las diferentes empresas, tienditas y demás, cada una apoyando con lo que podía, obviamente, para que el proyecto continuara, ¿no? Entonces, creo que hay algunas estrategias para generar sostenibilidad y eso tiene, yo diría, y con esto voy terminando, diría dos bases fundamentales. La primera es lo que yo les decía al principio, la solidez del proyecto. O sea, en la medida en que yo realmente identifico bien esa necesidad del barrio, o sea, que no sea lo que a mí se me ocurre, lo que yo tengo ganas de hacer. A veces lo que yo tengo ganas de hacer coincide con la necesidad del barrio, pero otras veces no. Y ahí es donde a nosotros nos toca un poco mover nuestros esquemas de decir, bueno, tal vez no vamos a poder hacer lo que yo quería hacer, pero hemos identificado esta necesidad que es clara en el barrio y que además tiene una afectación a diferentes actores. Y en esa afectación a los diferentes actores puedo identificar cuáles son los intereses y cuáles son los potenciales de alianza que puedo conseguir. Las alianzas con actores externos que pueden ayudar a dar financiamiento, ya sea en especie o sea con recursos específicos, son muy poderosas para generar sostenibilidad. Y de ahí, en la medida en que ustedes identifican bien su proyecto, o sea, identifican bien su problema y generan, o sea, y arman un proyecto que realmente puede generar resultados, esos mismos resultados, aunque sean pequeños en el primer año o en la primera implementación, ya les van a dar como ay, se me fue la palabra, perdón, ya probado, ¿no? Ya han comprobado ustedes que son efectivos y eso también ayuda para que para una siguiente edición pues sea mucho más fácil para ustedes conseguir fondos más amplios que ya no sean solo pues del municipio o de una cooperación internacional, por ejemplo. Es que hay bastante interés en el tema y hay muchas preguntas más, y sobre todo en cuanto al proceso y cómo funciona como tal el presupuesto participativo, cómo activarlo y demás. Ya que tú tienes experiencia en esto, no sé si tienes algunos recursos que tal vez nos puedas compartir para enviar a los participantes, porque nos encantaría poder profundizar un poco más en este espacio, pero estamos ya con el tiempo, sobre el tiempo. Entonces, sí, y yo voy a buscar, es decir, tengo algunas cosas, como les digo, lamentablemente muchas cosas se han levantado a la página de Gobierno Abierto, que es una pena, pero voy a armar una carpetita, solo denme como una semana más o menos para poder conseguir toda la información. Y ahí algunos me dicen que no valen los links, entonces más bien en esa carpetita les pongo bien, les puedo bajar los documentos y todo, para que pues eso les dé una guía a ustedes. Mil gracias, Daniela. También si nos permites enviarte algunas de las preguntas porque son bastante interesantes y creo que contribuyen justamente a este debate, te agradecería un montón también. Con mucho gusto. Muchísimas gracias por toda esta explicación. Es muy interesante lo que nos has expuesto, sobre todo el caso de la bota. Se ve que es un proyecto que se debe replicar en todos los espacios. Gracias, Daniela. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Daniela. Justamente ahora vamos a continuar con experiencias de proyectos sociales, principalmente desde las organizaciones sociales. Y para esto nos acompaña David Muñoz. Hola, David, ¿cómo estás? Bienvenido.
Te presento y les presento. David Muñoz es arquitecto por la Universidad Internacional SEG y tiene un máster en diseño en iluminación arquitectónica en la Universidad Politécnica de Madrid. Mientras él estuvo haciendo sus estudios en el campus universitario de Guápulo, de la Universidad SEG, fue presidente de la Facultad de Arquitectura y posteriormente presidente del Consejo Estudiantil de esta universidad. Es así que empieza a tener contacto con los proyectos de la comunidad de Guápulo. Y de esta forma, a partir del 2011, decide vivir en este barrio y se involucra con la organización barrial. David fue presidente del Cabildo Comunitario de Guápulo desde el 2017 al 2019. También fue representante de la parroquia Ichimbía para la Asamblea Zonal Manuela Sáenz y representante de la zona centro para la Asamblea de Quito del 2018 al 2019. También fue miembro del Consejo Consultivo Ciudadano de Movilidad en 2019 en representación de la Asamblea de Quito. Es un gusto tenerte aquí presente, David. Te doy el espacio y también puedes compartir tu pantalla. Bueno, hola con todos. Sí, creo que está bien el audio. Les voy a compartir la pantalla. Ya. Un gusto estar con ustedes y un poco compartir la experiencia de lo que fue estos prácticamente 4 años dentro de la vinculación del barrio y poderles un poco también hablar de cuál es la realidad de lo que vivimos dentro del barrio y cómo digamos, cómo nos chocamos contra las normas, las ordenanzas, las leyes y las ganas de hacer algo cuando uno entra a una organización barrial. En resumen, o sea, inicio por un pequeño resumen. El tema de la legislación, de las ordenanzas, es bastante completo. El problema es que en la letra es muy bonito y todo suena muy bien, pero ya el rato de tener las experiencias es donde uno va teniendo muchas dificultades. No es por ponerme pesimista, pero todo lo contrario es para ver qué hay que vencer para poder tener resultados dentro de un trabajo, dentro de las relaciones de la comunidad. Nosotros, digamos, dentro de algunos proyectos del barrio, primero se detecta, digamos, varias relaciones entre la comunidad. Particularmente nosotros como Cabildo Comunitario de Guápulo hemos detectado unas 5 relaciones posibles. Primero y la más importante es la relación de la comunidad, o sea, el Cabildo Comunitario de Guápulo con la comunidad. Y es la más importante porque sin esta relación no tiene sentido, en este caso, el Cabildo Comunitario o las organizaciones barriales. Para sostener esta relación es súper importante mantener las asambleas barriales, donde son los espacios donde se recetan básicamente problemas. Entonces ahí viene un primer y gran problema. Es cómo mantener a la comunidad involucrada y activa dentro del barrio. Y eso es un trabajo súper difícil, ya que vincular, digamos, y conseguir compromisos de la gente es muy complicado. Después de prácticamente, por eso es que los periodos, digamos, dentro de las presidencias o de las organizaciones barriales son cortos. En este caso, tú empiezas con un apoyo, qué sé yo, haces asambleas tranquilamente de 30, 40 personas, y terminas a los 2 años con 10 personas. Es muy difícil involucrar y ahí viene una primera complejidad porque desde el exterior creen que se comunican contigo como representante del barrio y ya tienen a 60 personas disponibles para trabajar. Entonces ahí hay una primera dificultad, que esta relación comunidad-comunidad es muy compleja. De ahí tenemos la relación comunidad la comunidad-gobierno, ¿no es cierto? Gobierno central, hay la relación comunidad-academia, la relación comunidad con las organizaciones de la sociedad civil y la relación comunidad con el municipio. Yo diría que de lo más estamos inmersos dentro de, digamos, de la legislación del municipio, dentro de las ordenanzas. Dentro, por ejemplo, de la relación comunidad-gobierno, el mayor problema que se tiene
es el tema de competencias legales con la comunidad. Entonces, ahí viene un lío que en el tema principalmente de seguridad, que es uno de los puntos más importantes, ¿no? Como, si es que el municipio, ¿a quién le pides? ¿Qué sé yo? Tienes problemas de drogadicción en los parques del barrio. Ahí están tomando mucho. ¿Con quién hablas? Hablas con la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Seguridad te dice, no, esto es problema de la policía, y viceversa. Entonces, a la final, no tienes a nadie a quien acudir. Entonces, esta falta de competencias y de engranajes entre el gobierno central, en este caso Ministerio del Interior, por dar un ejemplo, con el municipio, es un abismo que complica, digamos, casos de necesidades básicas, como en este caso la seguridad. De ahí tenemos la relación comunidad-academia. Yo creo que esta relación es la más fácil que se dé, y yo creo que a través de este vínculo es donde mejores resultados logramos nosotros dentro de estos 4 años que yo estuve involucrado en el Cabildo Comunitario de Guápulo. Dentro de estos yo puedo dar ejemplos. Por ejemplo, tuvimos el proyecto macro, la idea macro que desarrollamos durante estos 4 años, fue justamente el proyecto denominado Paseo en Guápulo. Este proyecto fue como escalando y también logró tener participación en presupuestos participativos para proyectos sociales, y de hecho se ganó en el 2018 para ejecutar 2019 el proyecto social. En ese marco, por ejemplo, tuvimos varias relaciones con la academia. Por ejemplo, el proyecto Paseo en Guápulo, no como proyecto social, sino como un proyecto inicial. Empezamos con un proyecto con la UDLA, y aquí lo importante es que con la UDLA se logró desarrollar no como una facultad en particular, porque ahí también el problema con la comunidad es que las alianzas o los ejercicios son puntualmente en un campo. En este caso fue muy bueno porque hicimos de varias disciplinas, con varias facultades. Entonces, ¿de qué trataba el proyecto Paseo en Guápulo? ¿O de qué trata? Porque ese es un poco un sueño que tenemos como comunidad. Es una ruta turística que involucra toda la vía principal de Guápulo. Si ustedes se ubican perfectamente Guápulo, desde el Hotel Quito, se baja hasta la iglesia y de ahí incluso se cruza al otro lado, que es el Cerro del Lauqui. Entonces se genera prácticamente un día completo de turismo, donde se visibiliza todo lo que ofrece el barrio. Entonces ahí la idea era tener un mapa turístico con una ruta donde se visibilice el zapatero, el artesano que tiene ahí que arregla las guitarras, la pizzería, la bruja, todo lo que ofrece Guápulo. Entonces, un poco recopilar todo eso y elevarle, digamos, visibilizar lo que ya tenemos. Lo súper chévere de este proyecto es que era prácticamente 100% de Guápulo, desde su comida típica, desde patrimonio cultural, patrimonio intangible, patrimonio, digamos, edificado. Entonces, en un inicio se desarrolló este proyecto en donde se cogió los emprendimientos y se les dio las capacitaciones. Entonces, por ejemplo, se dividió en 4 grupos. Los emprendedores de artesanías, un grupo, ¿no es cierto? Entonces, de ahí, Ingeniería Industrial, la Facultad de Ingeniería Industrial desarrolló como 8 capacitaciones para decirles cómo vender su producto. De ahí se engranó lo que era gastronomía, oferta gastronómica. Entonces, la Facultad de Gastronomía dio capacitaciones en el tema de cuidado sanitario, etc. Entonces, ese fue un muy buen ejercicio. Lamentablemente, ya fue un año y se cuartó, cuando el proyecto da para 10 años de desarrollo. Entonces, ese fue como un buen arranque y quedó ya un grupo muy consolidado como de 20 emprendedores, pero como repito, quedó ahí. Hubo otros ejemplos, por ejemplo, como proyectos de infraestructura de la Facultad de Arquitectura con la Universidad Central. Ahí era un tema muy puntual porque era tema con una facultad de arquitectura. Entonces también ahí se desarrollaron proyectos justamente para tener un portafolio de proyectos para proyectos participativos para infraestructura. Otro ejemplo, el proyecto del apadrinamiento por parte de la Facultad de Arquitectura de la Universidad SEC. Como la Universidad SEC tiene ahí su campus, ellos apadrinaron también en la plaza central, entonces ellos aportaron con el mantenimiento
y también ayudaron un poco a consolidar el tema de la restricción vehicular. Por lo que ustedes conocen, ahí había una carga vehicular muy alta y ellos ayudaron en ese aspecto. Y de ahí, unos también muy efectivos que nos dio mucho resultado fue los proyectos puntuales de tesis universitarias vinculados a la comunidad. Por ejemplo, hubo proyectos académicos que a la final solo quedaron en eso, pero también hubo proyectos prácticos. Uno de esos es justamente la marca Guápulo. Esta marca que ustedes ven ahí es la marca de barrio, donde tiene atrás un trabajo prácticamente de 1 año de desarrollo de tesis de la Universidad de San Francisco, de Doménica Arias, donde desarrolló toda la conceptualización del símbolo, digamos, del logo y de la marca Guápulo a través de todos unos estudios, digamos, desde la historia, encuestas, donde fue un producto de la comunidad, del barrio. Incluso ya en la parte del trabajo gráfico lo desarrolló Paula Barragán, que es una vecina de Guápulo, también es una diseñadora muy reconocida. Entonces es un producto propio del barrio. Ese fue un producto muy interesante, muy importante y que derivó también a otras soluciones. Es un poco, sería, digamos, la mejor relación que hemos tenido, sería esta relación comunidad-academia, que tiene, digamos, todavía mucho por desarrollar. ¿Cuál es el problema que podemos ver ahí? Es que en la academia, las universidades, uno a veces siente que lo hacen para cumplir el tema de los puntajes de vinculación a la comunidad. O sea, no está enmarcado en un programa lógico y de desarrollo, digamos, muy coherente. Es un poco ver qué les sirve para tener los puntos para poder ser acreditados. O sea, es lo que nosotros sentimos. O sea, a la final lo que nos importa es que se hagan los proyectos, pero esa falencia se ve porque empieza a burocratizarse el proyecto. Entonces hay cosas que empiezan igual a haber pequeños peros, ¿no? Porque el objetivo es eso. Entonces ahí hubo ese inconveniente con el tema de esta relación con la academia. Pero en lo general es bastante efectiva. De ahí teníamos, digamos, la relación con la comunidad, con las organizaciones de sociedad civil. No tuvimos mucho, en realidad, contacto, al final solo fueron 2 años, pero de lo que teníamos proyectos muy esporádicos, muy pequeños. Tuvimos, digamos, tenemos todavía una relación con la Fundación Libera, donde ellos ocupan el espacio de lo que era el Mirador de Guápulo, con un proyecto de restaurantes vegano, que es Tandana. Y ha ido bastante bien el proyecto. Ahí falta un poco justamente continuar, que alguien esté a la cabeza para, digamos, que eso vaya funcionando más. Entonces se hizo festivales de murales, este tema de responsabilidad y cursos para el tema de protección animal, etc. Y de ahí tenemos la relación más complicada, que es la relación comunidad con el municipio. ¿Qué nos ampara? Es la famosa Ordenanza 102 de participación ciudadana. Es una ordenanza, es un libro, digamos, donde si ustedes la leen, es muy buena. Yo creía que si eso se aplicaría, estaríamos al otro lado. El problema es que sí la intentan aplicar, pero para llenar papeles. Siento, digamos, si hay personas del municipio, pero esa es la realidad. Y una de las cosas bonitas, digamos, de ser dirigente barrial es que no le debes nada a nadie. Entonces tienes la libertad de hablar un poco fuerte, sin desmerecer el trabajo, lógicamente. Pero el problema con la relación del municipio es que está empañada totalmente por la burocracia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el relajo? Es que uno como organización barrial, ¿qué es? O sea, uno no tiene ninguno de los vecinos tenemos un sueldo por nuestro trabajo en el marco del cabildo, por ejemplo. Uno no tiene un horario, ¿no? Entonces uno a duras penas se puede reunir a las 7 de la noche cada 15 días. Pero la burocracia, ¿qué nos exige para en algo trabajar con el municipio? Unos 20,000 oficios, ¿no es cierto? Y si es que el oficio no fue donde fue, te responden que no es competencia. Y esto no es competencia. Y empieza esa palabra mágica de la competencia. Entonces ahí se empieza a empañar todo. Y no tiene... la organización barrial es una organización barrial que no tiene, digamos, la capacidad de trabajar por lo menos a medio completo para trabajar en proyectos. Entonces ahí viene un problema
problema con el tema de presupuestos participativos. Yo le estaba escuchando con atención a Daniela, incluso ella se involucró y nos ayudó en muchas ocasiones en el barrio, pero es tan complicado incluso presentar necesidades de infraestructura, como decir, ¿qué queremos? ¿Queremos un parque? ¿Queremos una cancha? Eso ya es complicado, ponerse de acuerdo y ver qué necesitamos. Peor, armar un proyecto social. O sea, armar un proyecto social es realmente complicado. Entonces ahí hay un vacío, porque habría que ver cómo engranar el armar los proyectos, ¿no es cierto? La organización barrial no lo va a poder hacer sola. Entonces ahí va a necesitar, o ya sea de organizaciones civiles, o ya sea de organizaciones o de la academia, pero en un programa sostenible, porque no puede ser algo solo de un año, tiene que ser algo sostenible. Por ejemplo, ¿qué es lo que intentamos nosotros hacer? ¿Y por qué pasó esto? En los primeros años, cuando yo estuve involucrado, mandamos un proyecto de infraestructura para presupuestos participativos. Yo, por lógica técnica, yo soy arquitecto, por lógica técnica, nosotros no mandamos el plano y dijimos, quiero que me haga esta plazoleta, sino lo que dijimos es, esta es la necesidad, esta es la justificación. Ellos mandaron a los arquitectos de la zona centro, vieron la necesidad y nos aprobaron el proyecto. Ahora, ¿cuál es el problema de ahí? Es que la capacidad técnica, sin desmerecer, o sea, la necesidad y la capacidad técnica que tiene el municipio para desarrollar proyectos es muy baja, si no diría mala. Entonces tuvimos una experiencia muy mala en los primeros años de presupuestos participativos. Ya tomando esta experiencia, justamente empezamos a desarrollar un portafolio de proyectos con las universidades, con las facultades de arquitectura. Entonces ya el siguiente año ya metimos no solo la necesidad, sino metimos el plano, metimos la justificación, metimos prácticamente el anteproyecto. Y el resultado fue mucho mejor. Y para el municipio estuvo bien, o sea, perfecto. O sea, el arquitecto que tuvo que hacer el proyecto ya solo tuvo que simplemente revisar que se cumpla y hacer unas pocas observaciones. Entonces, la burocracia y digamos, falta de engranajes es terrible. ¿Cuál sería la solución? La solución sería, yo en un principio, este proyecto Paseo en Guápulo, un poco dentro de la ilusión, yo lo que dije, esto vamos a hacer en tres, va a ser un trípode. Entonces, es la academia de la relación, digamos, de la UDLA en ese caso. Yo dije, voy a hacer la relación con el municipio a través de la zona centro y la comunidad. El proyecto no avanzó. Tuvimos reuniones en Conquito, tuvimos reuniones en zona centro, conseguimos que se haga incluso un consejo, un mini gabinete donde habían las diferentes secretarías del municipio representantes para engranarlo, pero no hubo forma. Entonces, ¿por qué? Porque a la final no había quien responda, o sea, no había el engranaje correspondiente. Entonces, yo lo que yo podría rescatar, o lo que se debería hacer es tener a través de la academia, darle un seguimiento a cada barrio. O sea, un poco apadrinar, pero en un programa sostenible, de 10 años por barrio, donde la academia o la organización civil apadrine un barrio y lo lleve, digamos, dentro de un proceso, pero de varios años. Porque toda la maraña, o digamos, toda esta base legal que se tiene, es una base que no te alcanza para un periodo de un año. Y peor si no tienes tiempo cuando tú tienes desde las 7 de la noche para ver qué puedes hacer. Y con esto terminaría, por ejemplo, en estos 4 años me di casi toda la vuelta a la ordenanza 102. Fui, digamos, primero ayudé en el cabildo con lo que son digamos, el consejo de infraestructura del barrio, después como presidente del cabildo, después como representante de Ichimbía, como representante de la zona centro y finalmente como representante en la asamblea de Quito. Todo sonó bonito, ¿no es cierto? Se llenó los formularios y cumplimos con la participación ciudadana. Pero en la práctica, toda esa trayectoria, un año, por más que nos sacamos del aire, no hubo una continuidad. Es un montón de dinero, es un montón de recursos lo que se destina para presupuestos participativos. Pero yo sí creo que no se está haciendo, digamos, los proyectos que se deben.
no se está utilizando de buena manera los recursos. Entre la burocracia y la falla técnica que tenemos, los resultados se desperdician muchos recursos para los proyectos. Puntualmente, les hablo del proyecto social que lo ganamos. Nosotros, digamos, presentamos en el 2017 nos madrugamos, justo en la Asamblea de Presupuestos Participativos, nos enteramos que se destinaba el 10% para proyectos sociales. Ese rato ganó, me parece que fue no recuerdo qué barrio ganó dentro de Chimbía, pero ganaron el proyecto social. Para el 2018, yo me dije, bueno, nunca he armado un proyecto social, yo soy arquitecto, pero me metí en eso. Cuando estuve consultando con gente entendida en proyectos sociales, me dijeron, a ver, proyecto social, pero tenemos que primero justificar el problema social para tú tener un proyecto social. Entonces me ayudaron a armar, a mi consideración, algo bastante lógico. Nosotros solicitamos para el 2018, como proyecto social, hacer un estudio en el barrio para detectar los problemas sociales del barrio. Sin mayor explicación, y como justo decía Daniela, capaz el municipio no pudo responder, nos negaron ese proyecto. Entonces, para el 2019, ya con la pica, digamos, de que nos habían negado el proyecto, presentamos el proyecto Paseo en Guápulo. Y ya un poco viendo todas las consideraciones, teníamos que verle un poquito la maña para que nos puedan aceptar el proyecto. ¿Por qué? Porque las condicionantes son muy complicadas. Como ustedes veían, es un montón, que foda, que reuniones, que tanta cosa. Entonces el barrio no tenía capacidad para eso. Sin embargo, ganamos ese proyecto social. Creo que ganamos el presupuesto total de presupuesto social para toda la parroquia de Chimbía, o sea, de todos los barrios, ganó Guápulo todo, porque fuimos los únicos que presentamos, o creo que es el único que calificó. Y de ahí no sé más la historia, porque yo ya acabé la representación, acabé el cabildo, y claro, los presupuestos se ejecutan al siguiente año, cuando ya no está la misma gente. Entonces, el engranaje, o sea, yo creo que la base legal está, la idea está, pero ahorita sí hay que llevar un paso. Falta un elemento, y ese engranaje tiene que ser justamente un tercero, ¿no es cierto? Pero ese engranaje no es la comunidad. La comunidad no tiene capacidad para digamos, para ejecutar o para pedir ni presupuestos participativos ni nada. Debe haber un engranaje que justamente trabaje con la comunidad de una manera sostenible. Yo creo que es lo que les podría hablar. Este proyecto social es el proyecto en Guápulo, que era este recorrido que es maravilloso, que es toda una ruta donde se visibilizan en un mapa todos los emprendimientos, todos los restaurantes. Esto contempla siempre un fin de semana de feria en la Plaza de Guápulo, contempla visibilidad de una feria gastronómica en la Plaza Típica, contempla deportes de aventura en el Cerro del Lauqui. O sea, era un proyecto turístico fantástisto, que está ahí, simplemente de tomar los elementos y otra vez de engranarnos. Empezó de pie derecho, estábamos yendo por un buen camino, pero, o sea, ya uno se cansa y ese es el problema, no somos nosotros una organización, no tenemos la capacidad de seguir empujando el carro. Entonces, también hay otra cosa, engranar, porque el hecho que sea un proyecto social te desliga y no te dejan pedir nada de infraestructura. La idea es que sea engranado el proyecto social con lo de infraestructura. O sea, si yo quiero desarrollar este proyecto turístico, voy a necesitar de señalética, voy a necesitar de letreros, de iluminación, en el marco del proyecto. Entonces no hay esa unión. Yo creo que eso es lo que les puedo comentar. O sea, me podría ir de largo, pero son tantas ideas y tantas experiencias en la cabeza que, y disculpen si les mareé un poco. No, gracias David, es súper valiosa tu experiencia. Más bien te voy a transmitir algunas preguntas que han estado escribiendo en el chat para un poco profundizar algunas ideas. Una es justamente cómo se articula la comunidad y principalmente en el caso de Guápulo, ¿qué pasa cuando hay diferencias tal vez generacionales o de intereses que a veces no confluyen hacia este objetivo que puede tener el proyecto social? ¿Cómo se articulan los diferentes actores?
Y otra es, para el caso de Guápulo, cómo realizaron justamente el diagnóstico y la línea base para su propuesta. Si nos puedes comentar un poquito esto. Y una que a mí se me planteó es, tú nos presentaste las diferentes relaciones con el municipio, la comunidad, la academia. No sé si tú, dentro de tu experiencia, en algún momento hubo una relación con el sector privado. Si nos puedes contar eso. Claro. A ver, primero los actores. Imagínense un barrio tradicional como Guápulo, donde es un barrio de origen, digamos, indígena. Es un barrio súper tradicional. Yo llego a vivir prácticamente 3 años antes de que me elijan presidente. De entrada, yo era el Guaira Pamushka, que quiere decir el que viene de lejos, casi una forma de insulto. Entonces yo ahí me topé justamente con eso, y es lo que me encantaba de Guápulo, es la diversidad. Entonces tocaba un poco llevar la fiesta con la gente que se resistía a que alguien de afuera venga a ser el presidente, además alguien joven. Entonces, porque además en las organizaciones barriales la mayoría son gente pasado los 50, 60 años, porque es la gente que a la final o le tiene más amor al barrio o en realidad todavía le tiene importancia. Hay muy pocos jóvenes. Entonces, pero todo es un tema digamos, como dice, obras son amores. O sea, la gente se va dando cuenta que uno el interés ahí es por el barrio, que le tiene cariño. Y toca sortear, ¿no? O sea, a la final siempre va a haber gente que se opone, siempre va a haber gente, líderes malos, como se mencionó. Entonces, hay que sortear todos esos elementos, ¿no? Como digo, la ventaja de esto es que uno tiene la libertad, no es un cargo pagado, no es un cargo, uno tiene la libertad digamos, de no permitir que te digan nada ni que te cuestionen el trabajo. Entonces eso también da la libertad y hay una dinámica un poco como de familia, de tú a tú y de resolver los problemas con el voto y se acabó, ¿no es cierto? Entonces así se ha ido sorteando y eso yo creo que es lo más bonito de Guápulo, o sea, desde casi irse, digamos, a los gritos con un vecino, digamos, a luego compartir, digamos, el morocho o la colada morada, ¿no? Entonces, eso se va sorteando y eso es lo más complicado, o sea, el poder hablar, negociar y mediar y convencer a la gente es muy complicado, porque además en los barrios, por ejemplo, Guápulo, como les digo, es muy diverso. Entonces hay que saber entender y un poco a la final abrazarse a base de la necesidad del barrio. Yo creo que ese es el consenso, ¿no? A pesar de que haya dificultades, es siempre mostrar el objetivo, ¿no es cierto? Siempre ser cada vez un barrio un poquito mejor, un poquito más seguro, un poquito más lindo, etc. En cuanto a la línea base del proyecto, cómo nace esta línea base ya estaba, digamos, ¿no es cierto? Había el proyecto Paseo en Guápulo. El Paseo en Guápulo fue un proyecto de hace más de 10 años, el original, digamos, que lo desarrollaron los artesanos de Guápulo. Los artesanos les involucraron a los artistas, muchos de ellos muy reconocidos, incluso internacionalmente. Entonces los artistas los involucran y crean una feria, un día de feria, ¿sí? Y esta tuvo mucho éxito. Y esto originó justamente los talleres abiertos Quito, ¿sí? Entonces, Paseo en Guápulo, a la final el municipio tomó la idea y evolucionó a Paseo en Guápulo como los talleres abiertos que tenemos ahora en la ciudad. Y el nombre de Paseo en Guápulo se mantuvo un poco en refrigeración. Cuando entramos, la necesidad era la línea base era de saber qué necesidad tenemos y a base era de producir. Es un barrio bastante pobre y la necesidad de darnos a conocer y de una muy buena manera. Entonces, retomamos esta línea base, que era un proyecto que era básicamente un día del barrio abierto. Entonces, desde ahí se partió y se empezó a desarrollar involucrando otros elementos, no solo arte y artesanía, sino que se involucre todos los emprendimientos que tenga el barrio y los que pueda tener. De ahí me parece
No sé cuál había otra pregunta. La última era sobre el sector privado. Sí, había. Ah, el sector privado. Con el sector privado no tuvimos un ejemplo así directo. Es un tema un poco... a ver, capaz que no hubo tiempo o capacidad, pero con el sector privado es un poco de trabajar con presión. O sea, ahí tenemos fábricas textiles, tenemos fábricas de químicos, tenemos una fábrica de embutidos, tenemos embajadas. Entonces, por ejemplo, si se quiere decir una organización, tal vez es la carta de solicitar, ¿no? O sea, en el caso puntual para el tema de la restricción, tuvimos algo de colaboración para implementar el volardo hidráulico para que ya no, para poder consolidar la restricción vehicular. Pero de ahí no hubo mayor contacto. El sector privado es bastante abierto y también es bastante directo y fácil de trabajar, pero a la final se debería tener ya un proyecto concreto. Entonces es básicamente lo mismo. O sea, es poder armar, quién puede armar y cómo se arma para poder solicitar los recursos. Muchas gracias, David. Tenemos todavía algunas preguntas más. Te voy a pedir si te puedo mandar vía mail para igual luego compartirlas con los participantes, porque tenemos un ejercicio previsto antes de finalizar la sesión de hoy. Claro, con gusto y para cualquier pregunta o cualquier otra oportunidad, pues estoy abierto para...